Salmo 109. El clamor de los justos perseguidos. Hay momentos en que el alma sangra, momentos en los que la injusticia se convierte en un peso insoportable, y los que deberían estar de tu lado se levantan contra ti. El Salmo 109 nace en este lugar, en el desierto de la traición, en el frío de la mentira, en el peso de las palabras afiladas como espadas. Aquí David no habla a los hombres. Él habla directamente con Dios que ve lo oculto, que escucha el susurro en el silencio y que juzga con justicia. No es una oración suave, es un grito lleno de lágrimas, es el grito del corazón oprimido que pide, Señor, no calles. Quizás hoy entiendas ese sentimiento. Tal vez tú también estás rodeado de personas que tuercen tus palabras, que conspiran contra ti en las sombras, que sonríen falsamente mientras desean tu caída. Y como David, su espíritu clama por justicia. En esta oración entremos juntos en el espíritu de este salmo. Escucharás cada palabra como si fuera tuya, sintiendo el dolor. Pero también la esperanza de que Dios Todopoderoso no permanece callado ante la aflicción de los justos. Prepárese, cierra los ojos, y que cada versículo del Salmo 109 se convierta en una espada espiritual en tus manos. Si crees que Dios es tu defensor, escribe en los comentarios, Señor, no calles ante mi dolor. Señor, no calles. Salmo 109, 1-5. Hay oraciones que comienzan con gratitud, pero este empieza urgentemente. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Es el grito de quienes ya no soportan ver prevalecer la mentira, de quienes sienten el peso de las palabras falsas cayendo como piedras sobre su pecho. No es una petición cortés, es un grito desesperado, porque el silencio de Dios, en los momentos de dolor, es casi insoportable. David habla de enemigos que no usan espadas para herir, sino bocas para cortar. Tejen acusaciones falsas, tienden emboscadas con frases distorsionadas y disparan calumnias como flechas en la oscuridad. Y lo más doloroso es que estas heridas no vienen solo de desconocidos, sino muchas veces de personas que una vez fueron cercanas, que recibieron su amistad y ahora la devuelven con traición. Él dice, porque se han abierto contra mí bocas inicuas y engañosas, y han hablado contra mí lenguas mentirosas. No es solo una injusticia, es una violencia del alma. El dolor causado por palabras injustas no sana rápidamente, resuenan, se repiten en la mente y erosionan la paz. David no le pide a Dios simplemente que lo consuele. Él llama a la acción, a que se levante el Señor, a que se revele la verdad, a que la luz exponga las tinieblas. Y quizá hoy esa sea precisamente tu oración, porque también sabéis el peso de ser incomprendidos, de tener vuestro nombre manchado por aquellos que nunca han caminado en la verdad. Este comienzo del Salmo 109 nos recuerda algo profundo. Dios no es un juez ausente. Él no permanecerá en silencio para siempre. Su silencio no significa ausencia, sino preparación. Y cuando Él hable, será imposible ignorar su voz. Por eso, incluso en medio del ataque, David continúa orando, porque quien ora no está solo, y quien somete su caso al juez justo, tarde o temprano verá prevalecer la justicia. Si tú también pides a Dios que se levante en tu nombre, escribe en los comentarios, Señor, levántate por mí. Cuando la maldad cava su propia tumba, Salmo 109, 6-15, hay momentos en que la injusticia es tan profunda que el corazón clama no solo por defensa, sino por juicio. David no edulcoró sus palabras. Describe, sin filtros, lo que quiere que les suceda a quienes persisten en el mal. Comienza diciendo, pon sobre él a un impío, y a su diestra esté un acusador. Es como si preguntara, Señor, que quien me acusa injustamente pruebe la carga que Él me impone hoy. No es una venganza barata, es una petición de la justicia de Dios se refleja,
que el malvado se enfrente a la cosecha de lo que sembró. David habla de días acortados, de posiciones tomadas, de familias que sufren las consecuencias del mal, palabras duras, difíciles de oír. Pero así es como el alma herida ante el trono de Dios derrama su dolor. Él no finge que no siente ira o que no quiere ver triunfar la verdad. La convierte en oración, poniéndola en manos de aquel que juzga con justicia. Pide que el recuerdo del mal no se olvide, no para alimentar el odio, sino para que sirva de testimonio. Dios ve y responde. El hombre puede esconderse por un tiempo, pero ante Dios no hay máscara que permanezca. Este pasaje del Salmo 109 es oscuro. Es el valle más profundo de la indignación humana, pero hay un poderoso principio espiritual en ello. Cuando el mal no se arrepiente, cava su propia tumba. Tarde o temprano, lo que se siembra vuelve. La lengua que hiere se vuelve contra quien la usa. Las trampas tendidas para destruir a los justos caen sobre los pies de quienes las tienden. Quizás hoy estés rodeado de palabras falsas, manipulaciones e injusticias. Quizás querías gritar como David, y Dios te dice: lo he oído, lo juzgaré por mí mismo. Entregarse al Señor no significa debilidad, significado quita la espada de las manos humanas y ponla en manos del justo juez. Y no falla el golpe. Si crees que Dios actuará contra toda injusticia, declara en los comentarios: Señor, entrega la justicia en tus manos. La maldad que se alimenta de la debilidad. Salmo 109, 16, 20. David abre su corazón y expone la raíz de su clamor. Describe el carácter del enemigo, no con acusaciones vacías, sino con hechos, porque no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió a los pobres y a los necesitados, y aún a los quebrantados de corazón, hasta matarlos. Aquí, el tono cambia de la simple defensa a la revelación. No se trata solo de ataques contra él. Se trata de una especie de maldad que se complace en herir a los débiles. Es el tipo de persona que no soporta ver a alguien vulnerable, porque la vulnerabilidad expone el contraste con su propio corazón endurecido. Y este tipo de crueldad, Dios no ignora. David habla de un enemigo que lleva la maldición como una prenda de vestir, que la lleva como si fuera piel. El mal no es solo una actitud ocasional, es la identidad de esa persona. Lo describe como si fuera un tejido que lo envuelve, como agua que penetra hasta los huesos, como aceite que baja hasta lo más profundo de los huesos. Es un retrato aterrador, casi asfixiante, de alguien completamente entregado al odio. Y así ora: que esta sea vuestra recompensa de parte del Señor, no porque quiera venganza personal, sino porque sabe que la justicia de Dios no falla. El mal puede prosperar por un tiempo, pero siempre encuentra su fin. Este extracto del Salmo 109 es una advertencia. El mundo puede pensar que herir a un inocente es una señal de poder, pero ante el trono de Dios es una sentencia de derrota. El que vive para derribar a los débiles cava un hoyo tan profundo que al final se convierte en su propia tumba. Quizás usted ya haya experimentado este tipo de ataque en primera persona. Quizás hayas visto a gente levantarse contra ti precisamente cuando estás más vulnerable. Y al igual que David, sentiste que ni siquiera tenías fuerzas para defenderte. Pero aquí está la verdad que este salmo susurra en medio de la oscuridad. Dios ve quién te persigue. Dios sabe quién se alimenta de tu debilidad. Y el mismo Dios que te permitió pasar por el valle es el Dios que traerá la historia a su fin a su debido tiempo. Si crees que Dios es tu defensor, escribe en los comentarios: Señor, haz justicia a mi causa. Cuando el cuerpo falla, pero la fe persiste. Salmo 109, 21, 25. Después de describir la maldad de sus enemigos, David cambia el enfoque. Ahora ya no habla tanto de lo que le hicieron.
Él habla de lo que está pasando dentro de ella. Pero tú, oh Dios, Señor, actúa por mí, por amor de tu nombre, porque tu misericordia es buena, líbrame. El cambio es sutil, pero poderoso. Deja de mirar la herida abierta de la injusticia y mira al único que puede cambiar su destino. Ya no sé, trata de demostrar que tienes razón. Se trata de sobrevivir. David se describe a sí mismo como pobre y necesitado, no solo económicamente, sino que también estamos quebrantados de espíritu. Él dice que le duele el corazón por dentro, y tal vez entiendas ese sentimiento. No es solo el dolor de lo que pasó, es el agotamiento de luchar cada día para seguir respirando. Dice que se va como una sombra que declina, como una langosta sacudida. Imágenes fuertes. La sombra que desaparece al caer, la mutarde, representa la vida que se desvanece. La langosta sacudida es la fragilidad frente a las fuerzas externas. Es como si dijera, Señor, ya no tengo control, solo tú puedes sostenerme. El peso de la batalla no es solo emocional, es físico. Dice que tiene las rodillas débiles por el ayuno y que su cuerpo está delgado y débil. Esta es la imagen del sirviente que decidió luchar espiritualmente en lugar de vengarse. Y esta lucha es cara. También revela la humillación pública. Soy objeto de reproche para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. El gesto de sacudirse era una señal de desprecio. Fue como si dijeran, mira su condición, no durará. Pero lo que los enemigos no saben, y lo que nos recuerda el Salmo, es que la fragilidad de los justos es el escenario perfecto para que se manifieste la fuerza de Dios. Cuando ya no quedan reservas humanas, es cuando entra la mano divina con poder. Quizás usted se encuentre en ese punto hoy, débil en el cuerpo, cansado en el alma y todavía rodeado de ojos que dudan de su victoria. Pero Dios ve, y Él no permitirá que esta historia termine en derrota. Si te sientes débil, pero aún confías en Dios, escribe, Señor, tu fuerza es mi esperanza. Cuando el cuerpo falla, pero la fe persiste, Salmos 109, 21, 25, después de describir la maldad de sus enemigos, David cambia el enfoque. Ahora ya no habla tanto de lo que le hicieron, él habla de lo que está pasando dentro de ella. Pero tú, oh Dios, Señor, actúa por mí, por amor de tu nombre, porque tu misericordia es buena, líbrame. El cambio es sutil, pero poderoso. Deja de mirar la herida abierta de la injusticia y mira al único que puede cambiar su destino. Ya no se trata de demostrar que tienes razón, se trata de sobrevivir. David se describe a sí mismo como pobre y necesitado. No solo económicamente, sino que también estamos quebrantados de espíritu. Él dice que le duele el corazón por dentro. Y tal vez entiendas ese sentimiento. No es solo el dolor de lo que pasó, es el agotamiento de luchar cada día para seguir respirando. Dice que se va como una sombra que declina, como una langosta sacudida. Imágenes fuertes. La sombra que desaparece al caer la tarde representa la vida que se desvanece. La langosta sacudida es la fragilidad frente a las fuerzas externas. Es como si dijera, Señor, ya no tengo control, solo tú puedes sostenerme. El peso de la batalla no es solo emocional, es físico. Dice que tiene las rodillas débiles por el ayuno y que su cuerpo está delgado y débil. Esta es la imagen del sirviente que decidió luchar espiritualmente en lugar de vengarse. Y esta lucha es cara. También revela la humillación pública. Soy objeto de reproche para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. El gesto de sacudirse era una señal de desprecio. Fue como si dijeran, mira su condición, no durará. Pero lo que los enemigos no saben, y lo que nos recuerda el Salmo, es que la fragilidad de los justos es el escenario perfecto para que se manifieste la fuerza de Dios. Cuando ya no quedan reservas humanas, es cuando entra la mano divina con poder. Quizás usted se encuentre en ese punto hoy,
débil en el cuerpo, cansado en el alma y todavía rodeado de ojos que dudan de su victoria. Pero Dios ve, y Él no permitirá que esta historia termine en derrota. Si te sientes débil, pero aún confías en Dios, escribe: Señor, tu fuerza es mi esperanza. Ahora puedo desarrollar el tema 5, Salmo 109, 26, 31, donde David lanza su último grito y declara su confianza definitiva en la justicia de Dios. ¿Lo seguiré? Usted dijo, tú puedes hacerlo. ChatGPT dijo, por supuesto. Aquí está el tema 5 del guión a la Salmo 109, con aproximadamente 2.500 personajes reales, cerrando el Salmo con un grito profundo y una declaración de confianza, manteniendo el tono oscuro, intenso y espiritual que mantiene al espectador enganchado hasta el final. El Dios que responde ante todos. Salmo 109, 26, 31. Después de exponer el dolor, la injusticia y la debilidad, David alza la voz una última vez. Ayúdame, oh Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Aquí no hay negociación, no hay discusiones. Es una petición cruda, directa, que sale de un corazón que ya lo ha dicho todo y ahora solo queda gritar. David no apela a sus propios méritos, pide ayuda, según tu misericordia. Porque al final eso es lo que nos mantiene en marcha, no lo que merecemos, sino el amor inmutable de Dios. Pide también algo audaz, que la intervención divina sea visible. Hazle saber que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. No se trata solo de victoria, se trata de testimonio. Quiere que incluso sus enemigos reconozcan, fue Dios quien intervino. Esto lo cambia todo, porque cuando la respuesta de Dios es pública, no solo te restaura, sino que también revela al mundo que nunca estuviste solo. David declara que mientras sus adversarios maldicen, Dios lo bendice. Las voces opuestas no tienen el poder de anular la voz del Creador. A quien Dios decide levantar, nadie lo puede derribar. Y a quien Él bendice, permanece bendecido, incluso en medio de la guerra. Termina con una promesa personal. Alabaré grandemente al Señor con mi boca. Lo alabaré en medio de la multitud. No es un elogio silencioso, sino público. El mismo hombre que fue humillado delante de todos, ahora promete honrar a Dios delante de todos. Y luego, el Salmo cierra con una imagen poderosa. Porque Él está a la diestra del pobre, para librarlo de los que condenan su alma. En el tribunal de la vida, cuando todos los acusadores señalan con el dedo, Dios no se sienta a observar. Él se levanta y se pone de tu lado. Él está a tu diestra como defensor, juez y liberador. Tal vez hoy te sientes en el banquillo de los acusados, rodeado de acusaciones, críticas y mentiras. Pero este salmo garantiza, tu abogado ya está a tu lado. Y cuando Él habla, el veredicto cambia. Si crees que Dios está de tu lado en este momento, escribe: el Señor es mi defensor.